Muy buenas a todos, bienvenidos a Indesac. Hoy vamos a realizar la programación para el control de nivel de un tanque o reservorio de agua para obtener el llenado automático o vaciado del propio tanque. Bien, empecemos. Vamos a usar la plantilla Factory que hemos ido usando en los anteriores videos para poder enlazar Factory.io con TIA Portal. Bien, lo que vamos a simular en Factory.io será el siguiente proyecto. Me voy a escenas y acá tenemos control de nivel de un tanque. En este caso tenemos el tanque ya listo. Tenemos acá también válvulas de descarga y válvulas para el llenado. El sensor que se encarga del nivel es un sensor de nivel tipo radar, ya que nos va a indicar mediante longitud, medidas de acuerdo al tamaño del tanque. Por ejemplo, este es un tanque desde 300 centímetros o 3 metros. Nos va a indicar que durante el llenado en qué nivel se encuentra y nosotros colocarle un máximo de que llene los 300 y se vuelva a llenar en los 150, ir variando el máximo y el mínimo del llenado. También vamos a hacer que cuando llene el máximo permita el vaciado, y ya para poder usarlo, y cuando llegue al tope mínimo que le hemos colocado vuelva a llenar, desactivando así el vaciado y activando el llenado. Bien, este sensor también lo podemos reemplazar por otros como estos. Aquí lo tengo. Podemos usar un sensor nivel de agua de 0 a 10 o de 4 a 20 miliamperios, que básicamente es colocar el sensor por encima del tanque y acá nos va a controlar el nivel. O también podemos usar el sensor nivel radar como se encuentra en el Factory para que nos indique el nivel mediante la corriente de 4 a 20 miliamperios. Bien, ahora sí vamos a programar. Abrimos el proyecto. Aquí tenemos el bloque principal que permite conectar Factory.io con TIA Portal. Voy a empezar creando un bloque de datos. Bueno, ahora me voy en Factory. Me voy a archivo y en drivers vamos a conectar el PLC y aquí voy a hacer un control mediante una pantalla HMI. Así que voy a enviar la parte de las entradas, no las voy a usar. Las salidas también. Ahora, el sensor, que es una entrada analógica, acá nos indica que es un dato real. Este es el sensor de nivel, voy a quitar los demás. Y para el llenado y vaciado, en este caso se usan válvulas analógicas, también de 0 a 10, que más que todo es para poder controlar si el vaciado es completo o la mitad, de la misma manera para el llenado. Eso lo dejo como está y quito el SP y PB, no lo voy a usar. Todo esto va a estar en la pantalla, pero en la realidad acá no se colocaría datos reales, ya que los sensores nos dan valores analógicos enteros y nos lee datos enteros. Ahora vamos en TIA Portal, voy a agregar unas variables data y array de unos 4 bits tipo real. Ahora unos datos que va a controlar los niveles. Que también son datos reales. Por último, la activación. Que esto vendría a ser el reemplazo de las marcas, así que son datos booleanos. Bien, con todo lo colocado, ahora vamos a empezar a programar.
Primero necesitamos escalar el sensor analógico, así que usamos los bloques NOR y el Scal. Acá colocamos la variable ID30, que es el sensor, es un dato real que va de 0 a 10 voltios. En la parte de la salida voy a usar de mi bloque de datos el data. Ahora en el Scale usamos este mismo data. Y acá vamos a colocar la mínima longitud, que es 0 centímetros, hasta el máximo 300 centímetros. Y también vamos a obtener un dato real. Por último, vamos a almacenar los valores en una marca de tipo real MD4. Acá se va a almacenar el valor que va leyendo el sensor. Pero claro, en la realidad pondríamos, si nuestro sensor es de 0 a 10, le pondríamos 0 y acá 27.648, que es el valor máximo de un sensor en el PLC y nos va a controlar de 0 a 10 voltios. Bien, acá yo lo pongo directo, ya que en el software del simulador nos indica que vamos a controlar o leer datos reales de 0 a 10 voltios. Y acá en la escala ya es el mínimo, que es 0 centímetros, con su máximo 300. Pero también podemos colocar en porcentajes, que sea de un 0 hasta 100%, ya de acuerdo a cada uno. En el segmento CRES vamos a colocar las comparaciones para poder controlar el nivel mínimo y máximo, un rango en el que queremos que controle el llenado y vaciado. Bien, para ello necesitamos comparadores. Primero empezaremos cuando es menor o igual nuestra salida MD4 al nivel 0. Vamos a colocar el primer nivel. Y aquí vamos a usar una operación lógica que va a ser un enclavamiento. Vamos a usar el flip-flop set reset. Y de nuestro bloque de datos la activación 0. Vamos a activar cuando el nivel sea menor al nivel mínimo. Y esto vamos a apagarlo cuando el sensor haya leído que ya está en el máximo o se ha pasado. Así que sería un mayor o igual el MD4, que es el sensor, al nivel alto, que va a ser el nivel 1. Ahora lo siguiente es lo contrario. Cuando el nivel alto ya alcanzó, va a permitir activar el vaciado. Vamos a colocar esto cuando ya detectó o ya sabe que es mayor. Usamos otro flip-flop, pero vamos a usar el 1. Y para desactivar el vaciado colocamos el MD4 con el nivel 0. Ahora lo siguiente va a ser enlazar estas activaciones a la salida física del llenado y del vaciado. En este caso, a la salida de las válvulas colocamos un M00, que va a ser el stop. Ahora vamos a empezar con la activación del llenado. Y la salida de llenado, que va a ser el Q00. Pero esta parte va a ser como un control automático. Así que voy a agregar una entrada que va a ser el automático, un M01. Lo que faltaría será agregar el control manual, que va a ser otra marca, el M02, para activar el manual cuando esté desactivado el automático, claro. Bien, eso sería todo para el llenado. En el caso del vaciado es muy similar, por no decir igual. Voy a copiarlo. Acá nomás cambia la parte de la activación. Activar el vaciado.
El automático se mantiene. Vamos a agregar otra marca, el M0 Cres, que va a permitir el vaciado en manual. Y claro, otra salida, el Q01. Bien, hasta ahí todo bien, todo correcto. Ahora vamos a agregar la parte de la salida. Como nosotros tenemos en el simulador válvulas analógicas de 0 a 10 voltios, pero esto es una activación como activar un bit. Voy a usar esta activación de cada salida del llenado y del vaciado para activar la parte analógica. Para ello hacemos lo siguiente: usamos la salida, en este caso del llenado, el Q00, como una entrada. Cuando se active vamos a colocar un bloque MOV. En la parte de la salida voy a colocar la válvula analógica. Para el llenado es el QD30. Esta parte lo dejo como está. Ahora para el vaciado, de la misma manera, el Q01 lo conectamos a Ocromov y la válvula de vaciado analógico es el QD34. Ya tenemos la válvula de llenado y la válvula de vaciado. Como podemos regular de 0 a 10, ¿eso qué significa? Que cuando está en 0 voltios, a pesar que esté activado, no va a llenar nada. Nosotros tenemos que regular hasta un máximo de 10 voltios, que cuando esté ahí en el máximo va a activarse toda la válvula, que va a permitir que todo el agua pase. Pues eso nosotros podemos calibrarlo a la mitad para que permita el paso del agua a la mitad, o un poco más o un poco menos. De la misma manera funciona el vaciado. Esto lo he dejado como está, ya que voy a agregar lo siguiente: de manera directa un convertidor de entero, dato entero o doble entero, a un dato real. Acá vamos a colocar una variable que va a poder controlar este nivel de 0 a 10 voltios, pero como entero, o sea 0, 1, 2, 3 hasta 10. Primero necesitamos la parte real, que va a ser el MD10. Esta parte real lo voy a colocar cada salida, el MD10. Y en la parte de la entrada va a ser un MD14. Esto nos va a permitir regular cada una de las válvulas. Van a regularse de la misma manera. Si está en 5, cada una va a estar en la mitad. Si está en 10, va a estar en su máximo. Va a dejar pasar todo el agua que pueda. Y por último, va a ser desactivar cuando ambas salidas estén apagadas en 0. O sea que las válvulas no permitan pasar nada. Para ello colocamos normalmente cerrado el Q00. Usamos el mismo MOV, pero lo ponemos en 0.0. De la misma manera para el vaciado, que es el Q01. En 0.0. Bien, hasta ahí ya tenemos toda la parte de la programación lista. Solo nos falta colocar a cada variable que estamos usando su nombre. Vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos el ID30. Este es el sensor de nivel. Lo siguiente es el MD4, que es el nivel, pero ya convertido o escalado en centímetros, ya que le hemos puesto de mínimo 0, máximo 300. El M00, que es el stop. Ya el Q00 es el llenado, la salida del llenado. El M01 es el automático. El M02
es el llenado manual. M03 es el vaciado manual. Ahora el Q01 es el vaciado. El QD30 es la válvula de llenado. Y el QD34 es la válvula de vaciado. El MD10 es la velocidad del llenado y vaciado, así le voy a llamar. Es para controlar las válvulas. Y el MD14, que es lo mismo solo que en entero, también es la velocidad. Bien, en total hemos usado 12 variables. Vamos a guardar y ahora vamos a agregar la pantalla HMI. Voy a usar un Comfort Panel de 7 pulgadas. Bien, comenzaré a cambiar el color de fondo. Bien, ahora los botones voy a usarlo de la misma librería del HMI. Esto vamos a usar como el stop. Este de acá va a ser el automático. Ahora, para activar el llenado manual y el vaciado manual va a ser este. Bien, vamos a direccionarlo. Esto de acá voy a colocar como eventos para poder direccionar. Vamos a activar el bit set bit. Al presionar y al mantener presionado. Al soltar se va a apagar.
De igual manera para el vaciado, al soltar va a estar apagado. Y al presionar va a estar activado. Bien, ahora vamos a hacer un gráfico del tanque. Acá a su costado. De esta manera. Vamos a buscar un tanque adecuado. Bien, este de acá puede ser. Ahora unas tuberías. Ahora en la parte del motor podemos colocarle este de acá. En la parte inferior podemos agregar como una llave que va a indicar el vaciado. Bien, y ahora vamos a colocar esto también.
Bien, vamos a colocar los indicadores de mínimo, máximo, el estado del nivel y el control de velocidad para las válvulas de llenado y vaciado. Me voy a librerías. Esto lo puedo encontrar acá en monitoreo y control de objetos. Podemos usar algún diseño. Este podría ser. Esto podría ser para el nivel. Acá ya podemos ir colocando la parte de velocidad, que es este de acá, para hacer el control de 0 a 10. Y bueno, acá ya es el máximo, que es 300. Y en la parte del tanque voy a colocar la variable del sensor de nivel. Ahora vamos a dar un efecto de color en la parte del llenado y del vaciado. Primero vamos a colocar como animación visibilidad. Va a estar visible cuando esté desactivado el vaciado. Y la parte del llenado también visibilidad se va a ver cuando el llenado esté desactivado. Ahora le vamos a cambiar la apariencia. Ahora cuando el llenado esté activado va a cambiar la apariencia. De la misma manera lo colocamos delante del objeto y esto también. Para finalizar nos faltaría colocar las variables de máximo y mínimo para que pueda controlar. Lo tenemos de acá. Esta parte lo obtenemos del data, el nivel mínimo, que es el 0, y ahora el nivel máximo, que es el 1. Solo vamos a colocarle un decimal y 3 enteros aquí también. Bien, guardamos todo, compilamos, nos sale error, tenemos que compilar primero el data. Bien, compilamos de nuevo. Ahora a simular. La parte de la pantalla también.
Vamos a conectar y ya conecto. Ahí vemos que nos permite llenar. Si aumentamos esto, va a llenar más. Vamos a colocar estos niveles de 220 hasta 110. Pero todavía no va a funcionar ya que el automático está apagado. Estamos simulando la parte manual. Presionamos llenado. Presionamos. Ahora el vaciado permite vaciar lo vaciamos manualmente, podemos llenar también manualmente. Y ahora voy a activar la parte automática. Comienza a llenar. Llega ahora a 110. Desactiva el vaciado y vuelve a llenar. Ahora vamos a subirle un poco más hasta 285. Ven que ahora ya va a superar los 220 y va a intentar llegar a los 285. Y esto lo vamos a limitar ahora hasta 200. Llegó a los 285 y comienza a caer hasta los 200. Se desactiva el vaciado, ahora activa el llenado. Podemos visualizarlo. En 200 vuelve a llenar. De esta manera podemos obtener un control correcto. Si yo activo el stop, detiene todo. Lo desactivo, continúa. Bueno, voy a bajarlo hasta 50 y hasta su máximo. Podemos regular que baje más lento o más rápido. Sabemos que se activa, stop, detiene por completo. Bueno, espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse al canal para más videos como esto. Que tengas un buen día, gracias por ver, adiós.